Hola, muy buenas noches a todos, mucho shalom para cada uno de ustedes allí en sus hogares. Que mi eterno, mi Elohe Yahweh los bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias primeramente al Ruach HaKodesh que ha permitido que mi corazón, mi alma, mi cuerpo esté fortalecido para poder dar el estudio de hoy. Tengo mucha emuná de que todo lo que van a escuchar, lo que va a pasar, lo sobrenatural, porque es algo sobrenatural en mi vida, va a ser para bendición y para muchas bendiciones para otras personas. El Padre Yahweh hace una semana me viene diciendo que dé mi testimonio, que dé mi vida, que dé lo que he pasado, lo que he sido, quién soy yo. He estado preguntándole y diciéndole, Padre, ¿por qué? Y solo me sigue repitiendo, da tu testimonio. Ya tengo ya días, ya va una semana y pues aquí estoy. Aquí estoy y aquí estoy. Ha estado en mi mente, en mi corazón, repitiéndome en mi oído, da tu testimonio, da tu testimonio. Hasta he orado, le digo, Padre, eres tú, Padre, eres tú. Y es Él. Vamos a orar para que Él sea el primer invitado en este estudio, que mi Ruach HaKodesh se siente al lado mío y me dé el valor, me dé la shalom y la paz que necesito para que ustedes puedan entender el significado, el estudio y la revelación que por medio de mí el Padre quiere darles. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu bien amado Yeshua HaMashiach, gracias Padre Celestial, porque a ti sea toda la exaltación, la alabanza, el amor que nosotros te tenemos, porque eres grande, porque eres bueno, porque te conocemos. No te hemos visto, pero te conocemos. De rúa a rúa te conocemos, de corazón a corazón te conocemos, de mente, de sentimiento te conocemos. Y sobre todo gracias al grande también, porque sin Él no hubiera podido yo llegar a ti, que es mi hermano Yeshua HaMashiach, y otros hermanos también en la Dabar y en la palabra en Yeshua, que sin ti, Adón Yeshua, no hubiéramos podido llegar a nuestro Padre Celestial. Columna de nube y columna de fuego para mi vida y para la vida de las personas que van a escuchar este testimonio. Y espero que esto sea un testimonio para ayudar a más personas, pero el motivo y el por qué el Padre Celestial quiere que dé mi testimonio, no lo sé. Pero estoy aquí obedeciendo su palabra, obedeciendo su voz. Gracias por todo, mi Elohe Yahweh. Y sé tú en este día y en este video y en este estudio. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, como ya saben, el Padre Yahweh hace una semana me viene diciendo que dé mi testimonio, que dé mi testimonio, que dé mi testimonio. He estado pensándolo y pensando y diciendo el por qué, no entiendo por qué. Pero solo me repetía, da tu testimonio. Aquí estoy frente a Yahweh, por medio de mi hermano Yeshua, el Rúa de profecía. Aquí estoy ante ustedes. Pero antes de comenzar, vamos a saber qué significa en hebreo la palabra testimonio. La palabra testimonio en el lenguaje Kadosh nos da Ain y Dalet. Ain es el ojo, visión, ver, conocer, experimentar. Dalet significa puerta. Significa entrada, salida, colgar, vagabundo, débil, desvalido, menesteroso. Vamos a comenzar con la palabra Ayin, ojo, visión, ver, conocer, experimentar. Ayin está relacionada a la protección de Yahweh,
para su pueblo, Israel. Y también nos da el número 70. Vamos a ir a Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Kadosh, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades y para traer justicia eterna, y para sellar visión y profeta, y para ungir el lugar Kadosh Kadoshim. Ahora vamos a ir a Tehilín, Salmos 33:18. Pero los ojos de Yahweh están sobre los que le temen, sobre los que esperan su rajen. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Yahweh se mueven de aquí para allá, por toda la tierra, para mostrarse a Él mismo fuerte en nombre de los que son de corazón puro hacia Él. Deuteronomio 32:10. Él mantuvo su pueblo en tierra de desierto, en un aullador desolado desierto. Él lo protegió y lo cuidó. Él me protegió y me cuidó. Me guardó como la pupila de su ojo. Y la palabra Dalet en el hebreo antiguo nos da puerta, entrada, salida, colgar, vagabundo, débil, desvalido y menesteroso. Vamos a ir a 1 de Samuel 2:8. Él levanta al pobre del polvo, saca al menesteroso del montón de basura, para sentarlos con los príncipes del pueblo y los causa heredar el trono de gloria. Él me levantó del polvo, me sacó del montón de basura, para sentarme con los príncipes del pueblo y heredar el trono de gloria. Juan 10:7. Entonces Yeshua les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. También las letras en hebreo Ayin y Dalet nos da la palabra testigo, testigos, testimonio, hacer y hebreo. Repito, la palabra en hebreo Ayin y Dalet juntas nos da la palabra testigo, testimonio, hacer, testigos, hebreo. Vamos a ir a Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Yahudá, en Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Proverbios 14:25. El testigo verdadero libra las almas. Estoy dando mi testimonio personal, el ejemplo de Pablo en Hechos 26:1-20. Abrirle los ojos para que ellos se vuelvan de la oscuridad a la luz, del poder de Hasatán, que Yahweh lo reprenda a Yahweh, y de este modo recibirán perdón por sus pecados, y en un lugar entre aquellos que han sido separados para ser Kadosh por poner su confianza en mí. Ezequiel 3:17-19. A ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. A ti, mujer, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte, para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes de que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Hechos 18:9. No temas, sino habla y no calles. Efesios 6:19. Y también oren por mí, que cuando sea que abra mi boca, las palabras me sean dadas para ser valiente en proclamar el secreto de las buenas noticias. Por lo que soy un embajador en cadenas, oren para que pueda hablar valientemente de la forma que debo. Primera de Tesalonicenses 2:2. Por el contrario, a pesar de que ya habíamos sufrido y habíamos sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos el valor
unidos con Yahweh, de anunciarle las buenas noticias, aunque bajo gran presión. Deben un ratito. Primera de Corintios 1, 27. Pero Yahweh escogió lo que el mundo considera absurdo para avergonzar al sabio. Yahweh escogió lo que el mundo considera vil para avergonzar al fuerte. Y Yahweh escogió lo que el mundo mira con desdén como común o que considera como nada, para hacer como nada lo que el mundo considera importante. Y aquí está mi testimonio. Yo nací en Ecuador, en un barrio muy humilde, al sur de Guayaquil. Soy la menor de 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres, yo la menor. Vengo de un hogar cristiano evangélico. Mi padre Bishara Surati, descendiente libanés, también diácono y pastor de una iglesia evangélica, bautista, y mi mamá, guayaquileña, y al lado de mi papá al servicio del pastorado. Fui creciendo en el amor de Dios y su Hijo Jesús. Mis padres desde muy pequeña me llevaban a la iglesia, cultos, reuniones, oraciones, los bautizos de los hermanos de la iglesia a la que asistíamos, pero yo solo jugaba, cantaba y siempre oraba sola. Era una niña, tenía 10 años de edad. Mi madre, cuando iba a trabajar, me dejaba con mis hermanos al cuidado y ahí había también el sobrino de mi papá, ya que mi papá se comprometió en cuidarlo ya que tenía problemas mentales. Yo trataba de esquivarlo porque sus ojos me daban mucho miedo. Cuando un día yo estaba en mi cuarto y subió a querer tocarme, yo pensando que eran abrazos sentía sus manos más apretadas cada vez. Cuando corrí abajo, pero no dije nada porque mi papá lo quería mucho y sé que a mí no me creería. Nunca hubo un abuso, pero sí un abuso mental, ya que tenía corta edad. Pasaron los días, los meses y años y enfermé del hígado. La verdad, nadie entendía qué me había pasado. Me dio hepatitis, tifoidea y bronquitis, los 3 de una sola, y yo iba muriendo poco a poco. En ese tiempo tenía 11 a 12 años de edad. Mi hermano Moisés, el mayor de los varones, estaba estudiando medicina en ese entonces y ya no vivía en casa, ya que se había casado y se había ido a hacer su propia familia. Él llegó y vio que yo estaba acostada en el mueble con días de fiebre y muriendo lentamente. Me llevaron a urgencias y no podían hacer mucho por mí. No sé cuánto tiempo estuve internada, no recuerdo nada de ese tiempo, ya que estaba inconsciente. Me tenían que operar el hígado y mi papá unió a toda la iglesia en oración por mí. Solo mi mamá, por mí, y mi mamá compartía y mi papá de que yo era un milagro de vida y la hepatitis y tifoidea y bronquitis se me habían quitado rápidamente. Quedé con un peso de 60 a 70 libras, súper flaquita. Pasaron los meses para recuperarme y volví a la iglesia ya que mis padres me llevaban.
En el transcurso de ir a la iglesia, yo estaba pasando a ir a la escuela dominical de jovencitos y conocí a un chico, pero a mis padres no les parecía, ya que decían que el chico era gay, y pues siempre mis padres pensaban que lo que ellos decían era lo mejor para mí. A mí no me iba muy bien en la escuela y me tenían que preparar para entrar al colegio. Mi papá decidió enviarme donde un profesor de matemáticas, y el profesor terminó siendo novio de mi hermana, ya que donde ella, en la parte de abajo donde ella vivía, ahí daban las clases. Había muchos estudiantes, pero había uno en principal que era amigo del novio de mi hermana, y creo que yo le gustaba, porque siempre me miraba. En ese tiempo ya habían pasado los años, 2 años, ya tenía 13 años, y el chico tenía 19 a 20 años, no recuerdo bien. El novio de mi hermana siempre trataba de que el chico se acerque a mí, como ayudándolo o alcahueteándolo, no sé si entiendan esa palabra, como ayudando al muchacho, si se podría decir, para conquistarme, pues yo era muy pequeña y yo caí en ese juego, un juego para él y una ilusión para mí. Mi madre le echaba la culpa a mi hermana por lo que el chico me había hecho, porque decía que no me cuidó y no quería hacerse responsable. Mi papá se enteró, mi papá lloraba muchísimo en el baño, muchísimo, muchísimo. Cuando mi papá se enteró, pues hicieron todo lo posible para sacarme del país, y para la suerte de ellos, de mis padres, había llegado un chico al barrio de vacaciones que vivía en Canadá. A mi mamá le simpatizaba y la verdad, no sé qué mentalidad tuvo mi mamá, solo mi Eloy y Yahweh lo sabe. Pero al chico le gusté, todo pasó muy rápido. En menos de 2 meses el chico me propuso matrimonio y pues como yo era menor de edad, se lo dijo a mis padres. Y pues como mi madre no quería que esté en Ecuador, todo se agilizó tan rápido, yo no podía hacer nada. Era una menor de edad. Cuando llegó el día del matrimonio civil, mi papá tenía que firmar, ya que yo solo era una menor de edad, y pasaron los días, los meses y 1 año, y me salió la residencia para viajar a Canadá. Yo tenía muchas emociones, no quería viajar, le decía al joven que él vivía allá y que yo vivía acá. En ese tiempo vivía en Ecuador, pero solo se me reía, porque yo decía, tú vives allá y yo vivo acá, porque yo no quería viajar. Yo todavía necesitaba el calor de mi familia, de mis padres. Solo tenía 16 años. Yo siempre he sido una niña de casa y como tal pensaba de esa manera. Pasó el tiempo, pasó el año y llegué al congelador, así le decía a Canadá, porque hacía mucho frío, porque hace mucho frío. Pasaron los días y fui conociendo a la familia de mi pareja en ese momento. A mis 17 años éramos 2 mundos diferentes, no cristiano y yo cristiana. Yo lloraba de todo porque todo me daba miedo. Aprendí a cocinar, pues no tenía opción. Todos se iban a trabajar y tenía que cocinar para 8 personas. Pasaron los días, meses, años y mi pareja ya no era amoroso. Era agresivo, enojado, me golpeaba y de todos en la casa, el papá era el único que me defendía. Nadie me daba la mano, ni siquiera la mamá de él. Después trabajé 2 turnos, no sabía nada de inglés. No sabía ni decir hola, buenos días, mucho gusto, ¿cómo está? No podía defenderme, pero fui a comenzar a golpear puertas para que me den trabajo. Comencé mi primer trabajo haciendo sándwiches acá en Canadá. El hombre con el que el jefe no le entendía bien el inglés, pero yo sabía que quería algo más, aprovecharse de mí para mantenerme en ese trabajo sin que yo hablara el inglés. Una mujer conoce cuando
es abusada o cuando la están mirando, cuando vienen malas miradas. Y pues yo, como no entendía el inglés y los clientes me pedían los sándwiches, ellos como señalaba, yo iba mirando cada sándwich que pedían, ¿no? Pero me confundí en uno. Para muchas personas se ríen cuando les cuento esto, pero se me reventó el donde se pone a calentar los panes. Acá se dice microwave, microondas. Pues y me echaron. Y después comencé a tocar más puertas, trabajé en factorías, virando los cojines virando los cojines de los muebles. Se me hacían la parte de aquí, se me hacía sangre. Solo duré una semana. Y así iba trabajando de mesera en restaurantes. Me pagaban, como no sabía inglés, me pagaban $50. Y siempre la gente abusaba de mí, ¿no? Seguían los golpes, seguían los maltratos. Yo tenía que trabajar porque si no, no comía. Llegaron los 19 años, mis 19 años, y quedé embarazada. Pensé que todo podría cambiar. Pasaron mis meses y meses de embarazo hasta que llegué al 5.º mes de embarazo. Yo estaba en ese tiempo con mi cuñada en una tienda y yo sentí que me estaba haciendo pipí y me llevaron al doctor. Y el doctor me dijo que ya tenía 3 centímetros de dilatación y yo ni enterada. Me llevaron en un helicóptero rápidamente, no entendía lo que me estaba pasando. Me llevaron a otra ciudad para niños prematuros y mi bebé nació sin posibilidades de vivir. Yo oraba y oraba y el bebé tuvo que quedar en el hospital y a mí me enviaron a casa. Del hospital a la casa donde yo vivía era muy lejos, casi 45 a 1 hora en bus. Entonces había que coger un bus para ir en tren. Y mis senos, mis pechos se me llenaban de leche materna y me dolían mucho porque era casi 1 hora y me dolían mucho porque me daban un aparato, un cuartito para poder sacar la leche materna para poder pasarle al bebé por un tubito por aquí la nariz que le llegaba hasta el estómago. Y era así todos los días. Casi fue así 4 meses. En la incubadora del bebé había arribita una luz. Esa luz se prendía y se apagaba cada vez que el bebé moría y corrían a resucitarlo o a ponerle cafeína. Yo con el corazón en la mano y oraba y oraba. Yo llevaba mi Biblia y se la ponía arriba de la incubadora. Yo le decía a mis padres que oren por mi bebé porque a pesar de todo, era mi primer bebé. Había sufrido bastante para quedar embarazada, porque no quedaba embarazada. Y siempre fui menospreciada y siempre me decían cosas, que no podría tener hijos, que podría ser estéril, pero yo siempre tenía algo dentro de mí, en ese momento en el cristianismo, una fe. Hasta que me dieron al bebé después de 4 meses y con una máquina especial para ir chequeando los latidos del corazón. Y ahora mi bebé, por la gracia de mi Elohim Yahweh, tiene 17 años. Pasaron los meses después de que me entregaron al bebé, los años, y nada cambiaba. Mi corazón se hacía más rebelde, mi corazón se hacía más duro, rebelde, enojada, insultaba. No había quien me gane en los insultos, ya mi corazón ya no daba más. Les decía a mis padres que no era feliz y me decían que tenía que aguantar porque no podía estar
cambiando de pareja y pareja, ¿no? Tenía que quedarme como estaba, con un solo hombre. Así me pegué, así tendría que quedarme, y en Ecuador era un país no de bajos recursos, sino ellos no tenían para mantenerme. O sea, no querían que yo viva allá. Tenía que estar con mi esposo. Pero llegó el día de que yo me fui de vacaciones. Quería ir a Ecuador a visitar a mis padres. Y en ese transcurso vi a compañeros de infancia, amigas, amigos. Ellos sí me escuchaban y me invitaban a fiestas y comencé a tomar trago. Comencé a tomar licor. Y vi en mi primera experiencia que el licor me hacía olvidar mis tristezas y todo lo que había pasado. Volví a Canadá y a los meses regresaba a Ecuador porque sabía que era como una palomita que la habían dejado libre. Quería solo olvidarme de todo y sabía que en Ecuador lo encontraba, ya que en Canadá era como mi corazón estaba como preso porque nadie escuchaba lo que yo sentía. Volví a Canadá y eran insultos. Mi pareja me insultaba, pero nada era como yo hubiera querido. Nada era como cuando era pequeña de lo que yo quería. Siempre le decía a mis padres lo mismo, que no era feliz, pero nunca hubo una respuesta. Hasta que encontré otro método para hacerme sentir bien. Y fue la bulimia. Cada vez que comía vomitaba y me hice súper flaquita en este país tan frío. Y en ese transcurso, no sé si fue por la rajen del padre, quedé embarazada, porque ya estando embarazada iba a subir de peso. Quedé embarazada otra vez, pero de mi segundo bebé, y también me salió prematuro. Después que nació, seguía vomitando y vomitando. Estuve así por años, hasta que fui a Ecuador de vacaciones otra vez, y mi madre me vio y me dice, está súper flaquita. Ella lloraba, pensaba que el sufrimiento y todo, sí era el sufrimiento, pero ese era el momento de sentirme bien, vomitando. La bulimia me estaba matando. Pero yo le decía a ellos nomás que era dieta, pero ellos sabían que era mi sufrimiento. Me hice muy rebelde. Cuando ya iba a Ecuador, mis padres me hablaban de Dios, de Jesús, yo no quería saber nada. Yo decía que no había religión, que no había que quién inventó la religión, que quién esto, que quién el otro. Sí, ustedes me guiaron y todo eso, pero yo siempre decía que no existía la religión, que había hipocresía en las iglesias, que nunca estaba el Espíritu Santo, que yo solita iba a buscar a Dios, que yo no quería que nadie me diga nada. Yo era rebelde, yo solo iba a distraerme, ellos no me entendían, nadie me entendía. Yo solo quería tomar, yo solo quería alcohol, pero para hacerme olvidar de mis penas. Créanme que ahorita donde ustedes me están viendo, estoy que me aguanto las ganas de llorar. Hasta que llegaron los 22 años. Pero en todo ese transcurso era fiesta y fiesta. Y trago, alcohol. Nunca fumé. Nunca me dio por fumar. Yo solo quería tomar, bailar y olvidar. A lo mejor las decisiones que mis padres tomaron hacia mí, para ellos fueron las mejores, pero para mi corazón no. Traté y hice lo posible de respetar y amar a mi esposo y que se sientan bien y su familia se sienta bien, pero siempre era golpes. La sangre en mi nariz.
Subí un día y le dije a la mamá, mire, su hijo me pegó, tengo sangre en la nariz. Y me decía, por eso llora. Entonces nunca hubo un respaldo para mí. No doy nombres porque el Padre así lo ha querido. Solo estoy dando mi testimonio vivo de lo que el Padre quiere que dé para ustedes. Llegaron mis 22 años y me separé. La policía también estuvo envuelta y pues ayudó a la separación. Ya no podía más. Él decía que lo había engañado cuando no se dio cuenta que sus maltratos me alejaron de él. Mi sufrimiento era en mi corazón y nadie me entendía hasta que conocí a mi actual pareja, a los 22 años. Pero yo ya tenía 2 niños. No tenía dónde ir con mis 2 niños y pues mi actual pareja en ese momento no era mi pareja, pero me dio la mano para ir a su casa. Él me decía que no le diga a su mamá que yo tenía hijos, ya que en ese momento mis bebés estaban con el papá. Gracias al Padre gané la custodia de mis hijos hasta el día de hoy. Mis hijos vivían conmigo, mis hijos viven conmigo. Pero bueno, voy a seguir. Tenía mucho miedo de lo que me iba a esperar, pero como se dice, me lancé. Nunca tuve buena relación, ni la he tenido hasta el día de hoy, con la familia de mi actual pareja. Yo pensé que iba a ser todo diferente, pero no fue así. Sufrí mucho con la familia, ya que mi pareja actual siempre se hace a ellos, o no sé, siempre le digo si les tiene miedo o respeto, no sé, pero nunca tuve como esa protección de un ser humano hacia mi vida. Viví con él primero en la casa del hermano y pues no me fue tan bien. Ya mi actual pareja ya no quería nada conmigo y me botaba. Yo estaba bajo la lluvia, me botaba, yo le rogaba que no me deje porque ahí sí ya no sabía dónde yo iba a ir. Y me gustaba como persona, ¿no? Y mis hijos, no sabía si había tomado la mejor decisión, sin saber que estaba embarazada de mi tercer bebé. No tenía una guía ni para nada. Ya no pude más, ¿sí vieron? Extrañaba a mi mamá. No tengo familia aquí en Canadá hasta el día de hoy. Todo lo que he pasado, lo he pasado sola, sin familia. Yo sabía que iba a llorar. Y no tenía familia y me sentía sola y bueno, salí de la casa del hermano de mi esposo y fuimos a la casa de la hermana. De ahí yo ya me enteré de que yo estaba embarazada de mi tercer bebé. También me salió prematuro. No entendía el por qué. Los doctores me decían que no entendía por qué
porque se me venían los bebés. De ahí nos cambiamos a una casa solos y yo comencé a trabajar en una discoteca de promotora, porque tampoco me iba nada bien en los trabajos. Trabajo que me iba, trabajo que me botaban, o si no, los jefes querían algo de mí. Y como yo no me dejaba, porque yo era muy rebelde, yo me defendía sola, porque así ha sido mi vida, defenderme sola. Y seguía trabajando en la discoteca porque como ya no podía viajar, porque ya se me hacía difícil por los 3 niños, trabajaba en las discotecas de promotora y por el trago, por tomar, por bailar. Me llevaba la atención de muchas personas cuando bailaba, de hombres. Las mujeres me envidiaban. Bailaba, yo quería bailar. Ahí comenzaron los problemas con mi actual pareja. Pasaron los años y los años. No me iba nada bien. Yo le comenzaba a mentir a mi esposo. Como yo veía que no había esa protección, ese que me defendiera, ya no me importaba nada. De ahí tuve a mi 4.º hijo. Todos mis niños, el primero sí lo planeé porque no quedaba embarazada. Y de ahí todos mis niños han sido una bendición, pero nunca los había planeado. De ahí tuve a mi 4.º hijo. Me salió prematuro, situación grave también como el primero. Teníamos que viajar casi 3-4 horas de aquí para irlo a ver porque él estaba en otro hospital. Nació también de 6 meses, mi segundo de 7, mi tercero de 7, el cuarto de 6 meses. Bien chiquititos, así como la palma de mi mano. Y yo seguía con mi rebeldía porque no era feliz. Nada me llenaba. Hasta que yo dije un día, Dios, tú me puedes dar una hija. A lo mejor si tengo una hija, puede ser mi compañera, como una amiga. Porque necesitaba ese afecto. Estaba vacía. Necesitaba ese cariño, ese amor, algo me faltaba. Ya viajé con mis hijos siempre me turnaba con mis niños porque no podía llevar a todos. Porque era mucho dinero. Y cuando ya tuve mi 4.º bebé, mi esposo me pidió matrimonio. Entonces yo tengo 2 de mi expareja y 4 de mi actual pareja. Pero cuando llegó el 4.º bebé, mi pareja me pidió matrimonio. Y me casé en la iglesia católica porque él era católico y acá no había cristiano. Y como yo estaba con rebeldía, ya no era... Yo solo quería casarme. Pensé que casándome otra vez, lo único fue por la civil, iglesia cristiana. Y esta vez fue por la iglesia católica, pero no hubo misa ni nada, solo como así, porque yo no quería misa. Como yo decía que no, la religión no existía, yo no quería misa, solo que me casen y ya.
Para mí sí fue un momento especial porque yo escogí el vestido, ya no fue mi mamá, yo lo escogí, ¿no? Y el día de la noche de bodas todo se vino abajo. Pensaba que iba a ser para, algo bonito. Mi esposo me dijo algo en ese momento y yo dije que nada, ni siquiera el casarme iba todavía a llenar eso, ¿no? Me seguían hiriendo. Y de ahí comencé a trabajar en otras discotecas, en más discotecas. Y comencé a mentirle a mi esposo. Yo ya no quería, ya no había, como se dice en ese momento, el respeto. Comencé a estudiar para ver si así estudiando yo iba a ser alguien en la vida. Comencé a estudiar medicina administrativa para la administración de los hospitales y eso. Me dieron mi diploma, no conseguí trabajo. Y de ahí me interesó mucho el maquillaje. Comencé a estudiar maquillaje. Me gradué, saqué mi diploma, pero tampoco me iba bien. No tenía ni una clienta. Comencé a trabajar en la compañía MAC, pero por irme de viaje, tomar, perdí ese trabajo. Ya me faltaba respeto ya con mi esposo, ya manotones y eso. Hasta que un día, yo le dije a mi hermano que ya no quería yo esta vida. Y traté de no querer vivir más. Pero nunca tenía la valentía de matarme. Hasta en eso era cobarde y débil. En ese momento pensaba, ¿no? No tenía las fuerzas de matarme. Quería, tenía el cuchillo en mi mano y no podía. Hasta que alguien me escribe. Mi hermano me dice, oye, ¿te acuerdas de un primo que nosotros teníamos? Pero él estaba en Ecuador y yo acá, y estábamos escribiéndonos. Me dice, sí, se llama Antoine. Eso solo puedo decir ese nombre. Me dice, Antoine, él es evangélico, él es pentecostal. Me dice, habla con él, a lo mejor te puede aconsejar. Mi hermano no me podía aconsejar porque también estaba en el mundo. Todos los hijos de mi papá ya se habían ido cada uno por su lado, sin querer ir a la iglesia. Mi hermana terminó yéndose a los Estados Unidos. Y así. Y mi esposo me dejó. Porque yo solo quería tomar y ya era incontrolable. No quería que nadie me mire, sino yo los insultaba. Ya me había cambiado totalmente. Ya no era la niña tierna, dulce, que lloraba por todo, que la manejaban y decía, sí, está bien. Y me sentí sola en ese día. Ya había nacido mi hija. Y yo le digo a Antoine, no, perdón, todavía no había nacido mi hija. Cuando yo le escribía a mi primo Antoine
pero yo no lo conocía porque como yo había vivido toda mi vida acá desde pequeña, 16 años. Entonces le digo, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Raquel Surati, hija de Bichara. Creo que es su tío. Yo no lo conozco, pero me pasaron su número. Y él me dice, yo sabía que me ibas a escribir. Me dice, yo sabía que iba a llegar este momento. Me dice, una mujer que ha sufrido, una mujer que por el sufrimiento ha cometido errores. Y me comenzaba a hablar como que me conocía. Una mujer que se siente sola, vacía, sin amor, que trata de luchar y todo el mundo la pone abajo. Y yo le dije que yo no quería ser así. Mi vestimenta era terrible. Yo me vestía queriendo llamar la atención, provocativa. Y yo le dije que yo le estaba escribiendo porque yo sentía en mi corazón que necesitaba de Dios, pero no de religión. Que necesitaba que ese Dios que existe, si existe, que no me juzgue, solo que me ame y que me enseñe a amar y que me sane mi corazón. Me dice, si Dios quiere que le entregue su vida en el nombre de Jesús, ¿lo harías? Y yo sin pensarlo, yo dije sí. Yo nunca pensé, ni titubeé, ni nada. Dije que sí, que yo necesitaba que Él, que si existe, si es poderoso, que me ayude. Y había terminado otro diplomado de medicina estética, de medicina de la piel y de otras cosas. Y en ese transcurso de años antes de hablar con Antoine, había hecho farmacista, lo hice como en corto tiempo, farmacista. Ya había sacado muchos diplomas, pero no era exitosa en lo que hacía. No me salía nada. Todas mis puertas estaban cerradas. Golpes, trago, alcohol, mentiras. Me ponían mal, me ponían por el piso y las puertas cerradas. Entonces yo ya no tenía como otra opción. Yo decía, no, si no hay un ser humano que me pueda ayudar, entonces Dios, ¿no? Yo solo quería que Jesús, Dios, me ayuden. Y entregué mi vida. Y en ese momento era madrugada y estaba todo oscuro. Cuando yo le digo a mi primo, siento 4 miradas alrededor de mi cama. Y él me dice, son demonios. Son demonios porque las que te tenían atada, te tenían en frustración, en debilidad, mal hablada. En este momento va a ser liberada. Y comencé a repetir la oración de fe que él me había dicho. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Sí que lloré esa noche. Hasta que dije amén. Sellando la oración de que había aceptado a Dios y a Jesús en mi vida como mi Señor y Salvador. Al día siguiente que me levanté, eso había sido jueves, viernes ya me tocaba trabajar en la discoteca y ya no me quería vestir como antes, solo estaba buscando la ropa como una camisa, como cualquier cosa, ya solo iba por ir. Entonces mi esposo me decía que me pasaba, entonces yo le decía nada,
vengo a trabajar y ya nos vamos, porque él siempre me acompañaba cuando yo iba a trabajar en las promociones, en las discotecas y eso. Hasta que pasaron las semanas, 1 o 2 semanas, no mucho, unos 8 días, 16 días, 15 días, 12, no recuerdo, pero fue menos de 2 semanas. Me invitaron a un trago y el trago me sabía mal. Me sabía mal y yo decía, wow, me sabe mal. Ya no insultaba. Hasta que llegó un día, miércoles, y me cogió un dolor tan fuerte en el corazón, como el 5.º día que había aceptado a Dios y a Jesús. Pero acuérdense que yo ya venía de un hogar cristiano. Mis padres me llevaban, pero esta vez yo lo busqué. Me cogió un dolor muy fuerte en mi corazón que parecía que me lo habían virado. Parecía que me iba a dar un infarto, no sé. Pero fue rápido, pero fue tan doloroso. Y yo escucho una voz de la ventana que me dicen, Raquel, Raquel. Y una señora que me ayudara a cuidar a mis niños en ese momento, me dice, la llamaron. Yo fui a ver, pero estaba nevando bastante, y para saber si alguien me está llamando tiene que haber pasos en la nieve, y la nieve estaba completamente plana, sin pasos, sin nada. Me llamaron. Y la señora que me ayudaba a cuidar a los bebés era cristiana y comenzó a orar por mí. Y cuando yo comencé a orar, ella me dice, ¿cuánto tiempo tiene orando? Le digo, no, recién. Me dice, usted ora muy bien. Le digo, de verdad, no me fijé. Se me había quitado después de ese dolor en mi corazón, de tomar trago, de insultar. No insultaba, no me salía. Yo quería tratar de cuando tenía coraje y no podía insultar. Vendí toda mi ropa provocativa o de discotecas, la vendí y sentí en mi corazón dar el diezmo y la ofrenda con esa ropa y lo hice. Y pasó el tiempo, como meses, y quedé embarazada de mi hija. Dios me dio a mi hija. Estamos hablando en el tiempo. Mi hija nació prematura de 6 meses también. Y mi hija fue mi 5ª niña, mi 5º bebé. Perdón. Y en el transcurso que ya con mi esposo ya nos habíamos ido a otro lugar a vivir, siempre andábamos rentando casas. Mi mamá me llama que mi papá se había puesto enfermo porque lo habían operado del riñón. Pero a él le habían dicho a mi hermano que no se opere, que sí podía vivir bien con riñones así. Pero mi papá, el doctor le dijo que se tenía que operar, sacarle unas piedritas del riñón. Y pues mi papá hizo caso. La cirugía no fue bien. Y mi papá muere de negligencia médica. La infección que tenía en el riñón, no le habían puesto antibióticos antes. Y estaba agonizando. Entonces mi mamá dijo que tenía que ir a Ecuador y yo dejé a mi hija en la incubadora. Y yo me corrí a Ecuador. En el transcurso que yo iba de Canadá a Miami, yo no sabía que mi papá había fallecido. Cuando llegué a Ecuador me dieron la noticia. Llegando al barrio de Guayaquil, al sur de Guayaquil, yo corrí y se me hacía largo.
Y yo le decía y yo le gritaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ya había como un cambio en mí. Mi papá murió ya 8 años de eso. Pasó el tiempo y mi esposo no quería saber nada de Dios ni de Jesús. Y él le gustaba salir mucho a discotecas, bueno, le gustaba bailar y yo salía. Y una que otro me invitaban a un trago y eso, y por compromiso lo hacía, pero yo ya había aceptado a Dios y a Jesús. Entonces, yo pienso que yo estaba en un proceso de cambio. Hasta que yo cada día seguía leyendo la Biblia. Hasta hice un canal, ya no existe el canal. Era este mismo canal, pero borré todos los videos. Le pedí a Dios que me ayude en mi trabajo. Le pedí a Dios que si Él de verdad estaba en mí, me estaba ayudando con el licor, con dejándolo, con ser mal hablada, cambiar mi vida por Él, por mí, por mi esposo, por mis hijos, que me ayude. Hasta que me llevó a un lugar donde venden cosas para medicinas y spa y cara de piel y eso. Entonces yo entrando le digo, bueno, Padre Celestial, me has traído aquí. Oré y estaba muy caro todo y yo solo tenía $50 en mi bolsillo. Para eso yo le hice un pacto con Dios. Le dije, si tú me das un trabajo, yo dejo la discoteca. Pero ya había dejado bastante de tomar, ya había bajado bastante de dejar tantas cosas. Y yo me fui al lugar donde el Padre Celestial me envió. Pero tenía $50. Me recuerdo tanto de que la señora que me atendió se llama Irina. Y yo le dije, quiero comprar esto, pero no me alcanza. Entonces no sé si lo puedo separar. Y ella me dice, no te preocupes, yo te lo pago. Yo le digo, pero usted no me conoce. Y era la cajera y me dice, no te preocupes, yo lo pago con mi Visa y te va a ir muy bien y después tú me pagas. Y así fue. Yo escuché una voz que era la bendición de Dios en ese momento. Y salí orando, arrodillándome, diciéndole gracias, y comencé a emprender mi negocio poquito a poquito, todos los diplomas de que el Padre me había enviado. Bueno, yo iba a estudiar y yo había hecho. El propósito fue de que todo lo que yo había hecho lo uní. Farmacista para hacer las cremas, para yo poder hacer las cremas y tener un conocimiento. Medicina administrativa para administrar el negocio que el Padre me iba a dar. Cosas de la piel para ayudar a las personas con la piel dañada o con problemas de la piel. La bulimia para ayudar a la gente a que lo haga sanamente sin ser bulímico. Y no lo entendía en ese momento cuando era rebelde y todo se me cerraba. Pero el Padre Celestial sí tenía un propósito. Y comencé a poner todo lo que yo había estudiado junto. Y recuerdo que una voz me dijo, no solo vas a ayudar a las personas en el cuerpo y la piel, sino también en el corazón. Pero no lo entendía. Hasta que después de 6 meses, el Padre me dijo, es hora de salir al mundo,
a que tú experimentes tu trabajo, lo que tú haces. Y me dio la compañía que se llama Details & Co. Trabajé y a los 8 o 6 meses me dio la otra compañía extendiendo el negocio en otra ciudad. Y ya no tenía ese peso, ya no tenía, pero todavía faltaba algo en mi corazón. Pero ya me iba, yo decía que era el proceso, pero todavía yo sentía como un vacío que tenía que llenarse. Cuando mis hermanos decían llévate a mi mamá, porque mi hermana no podía. Mi hermana vivía con su esposo, porque ella se separó del profesor. Pero eso es no un testimonio que me corresponde a mí, sino a ella. Y bueno, ella se separó y se hizo de otro compromiso. Y se fue a los Estados Unidos a vivir. Entonces yo apliqué por mi mamá, pero todo fue la mano en ese momento de Dios, que ayudó a que mi mamá viniera a Canadá. Mi mamá no estaba muy contenta en vivir acá, habían pasado muchas indiferencias ella y yo, porque yo le hablaba de Dios, ella como que ya estaba un poco alejada, mi papá todavía había fallecido, tenía mucho en su corazón y no era muy... La relación yo trataba de atenderla porque acuérdense, yo no tenía tantos años ningún familiar en Canadá y tener a mi mamá era una bendición para mí. Yo lloré, yo me emocioné, pero mi mamá se quería ir donde mi hermana. Hasta que la escuché a mi mamá hablar atrás de la puerta y ella dijo que ya no quería estar aquí, se quería ir a donde ella. Y yo me resentí, porque yo decía, wow, yo pensé que ya se habían acabado los de tratar mal a Raquel, o de ponerla menos a Raquel, o hacerme sentir mi corazón mal, porque a mí no me gusta llorar, que me hieran, a mí no me gusta que me hieran, y el Padre Celestial lo sabe. Y mi mamá se fue a Ecuador, de ahí vino por otra vez, pero solo era porque tenía que irse a los Estados Unidos, no porque quería venir. Ella decía que yo la trataba mal cuando yo solo le hacía ver las cosas y la trataba bien como una reina. Trataba de comprarle todo las bendiciones que el Padre me estaba dando, dárselas a ella. Y se fue a Ecuador por un dinero, bueno. En eso seguía trabajando y llegó el COVID. Llegó esa enfermedad y ella ya se tenía que ir a los Estados Unidos, pero ya 2 meses antes yo le había dicho a mi sobrino y por mensaje a mis hermanos que mi mamá no iba a viajar, pero no sabía el motivo. Mi mamá no va a viajar a los Estados Unidos donde mi hermana, mi mamá no va a viajar. Yo solo sentía de que mi mamá no iba a viajar, pero no sabía el por qué. Porque desde pequeña yo siempre sabía que había algo en mí, pero que no había sido como explotado. Había un don en mí, pero ni yo lo entendía. Yo solo sabía que soñaba y pasaban cosas. Bueno, pero como tenía tantos problemas, yo no ponía atención a eso. Y a mi mamá le cayó esa enfermedad que está pasando ahora. Y a las 3 días, eran las 5:45 de la mañana, y mi hermano había venido de visita también, cuando mi mamá vino. Y mi hermano sube corriendo al cuarto y me dice, mi mamá se murió, eran las 5:45 de la mañana. Sí me dolió bastantísimo, porque el dolor no fue a mi corazón, sino a mis huesos. Y me comenzaron a temblar las piernas y no podía ponerme en pie. Entonces me acostó mi esposo en el mueble.
Y yo solo la quería ver. La vi muerta. Le había salido sangre por la boca y le habían puesto un pañuelo aquí. Y yo solo sentí que me arrancaron, me cortaron algo del vientre bien fuerte. Y ella murió el día de su cumpleaños, 5 de abril 2020. Y en ese momento yo oraba con gente cristiana y le decía que me ayuden. Pero en ese transcurso del tiempo, ya un año, había llegado alguien a mi vida que era una pareja que sabían de Yahweh, del nombre de Yahweh. Pero yo con respeto yo decía que yo no entendía lo que me estaban diciendo y en el momento de desesperación yo le escribí también a ellos de que mi mamá había fallecido. Entonces ellos oraron por mí y también gente cristiana oraban por mí. Yo solo quería que me quiten el dolor porque me estaba matando. Y yo gritaba, ya no me salían las lágrimas, yo no comí por 4 días. Y la única oración que yo les dije fue: Dios, si has estado conmigo ayudándome siempre y siempre has estado ahí, por favor, no dejes que el enemigo, yo dije demonio, que el demonio haga mi corazón que se vuelva para atrás por este dolor, y no quiero estar en una cárcel en este dolor, que mi corazón no esté en una cárcel, ayúdame, por favor. Esa fue mi oración y me fui a acostar. Pasaron 4 días, mi mamá murió abril 5 del 2020, abril 9 del 2020. De tanto llorar tenía los ojos muy hinchados. Y yo me había acostado así, con las manos así. Y comencé a ver bastante brillo como de oro. Bastante brillo de oro. Que me caía aquí en la mano. Bastante brillo de oro. Entonces yo trataba de cogerlo, pero no sentía nada. Entonces yo decía entre mí que de tanto llorar el cansancio estaba viendo cosas. Y me viré. Y después el oro iba para la otra pared. No entendía. Y cuando me tapo, porque yo estaba despierta, y escucho una voz que me dice en la puerta, Dalet, mi nombre es Elohe Yahweh. Mi nombre es Elohe Yahweh. Mi nombre es Elohe Yahweh. Y me levanté de un brinco. Y se me fue el dolor, se me fue el llanto. Ya podía caminar bien, mis huesos estaban bien. Y le fui a decir a mi esposo que quién era Yahweh. Y como nadie me decía quién era, yo ponía Yahweh, pero como Yahweh, como yo lo podía escribir, no como ahora lo sé, como sé que es. Y me salió el verdadero nombre de Dios. El Elohe verdadero, hebreo de Israel. Entonces venían tantas preguntas a mi vida y se me abría otra ventana en la internet y me decía Yahshua. Y cuando yo tipeaba me salía bien como se escribe Yeshua. Yahshua. Digo Yahshua. Y de ahí comenzaban visiones a mi vida, a mi mente, cómo murió, que no murió en una estaca, que no murió en una cruz, sino en una estaca, que murió en un árbol, que murió en un árbol, en una estaca, no murió en una cruz, no es Jesús, no es Dios. Y yo comencé a llorar más
de lo que le habían cambiado al que me había ayudado a salir del lodo. Yo lloré más por eso que por la muerte de mi madre. Me cambiaron a mi Dios. Yo decía, cambiaron a mi Dios. ¿Cómo puede ser posible que le cambiaron el nombre? ¿Cómo puede ser posible que hicieron eso? Y ahorita yo entiendo que el que siempre estuvo ahí fue Elohim Yahweh. Porque me reveló su nombre, fue su voz, yo la escuché. Y es el que me ha ayudado hasta el día de hoy. Y lloro, ahora lloro más que antes porque yo solo hablo de él y mi corazón se derrite completamente. Dejé el alcohol, cero alcohol, cero vestirme provocativa, cero insultos. Estoy más dedicada a mi familia. Mi matrimonio está bien. Mi esposo todavía no es un hombre que ha aceptado a Yahweh, pero ve cómo me bendice y cómo bendice a mi familia y a él también. Bueno, le pido oración por mi esposo, se llama Mauricio. Y en el transcurso de que estuve en el cambio, tuve a mi 6º hijo. Fue antes de que conociera el nombre de Elohim Yahweh. Tengo 5 varones y una niña. Por la rajén, la gracia de mi Padre Celestial. Tuve que pasar todo ese desierto para conocer su nombre real. Y su nombre y su presencia y su rajén y sus hechos y todo lo que ha hecho en mí, lo sobrenatural, se lo debo a Él. Y es Él. Y Él vive y Él existe. Y si digo mi hermano Yeshua HaMashiach, ¿por qué? Por Él, porque es mi hermano y Yahweh es mi Padre. Por Él estoy aquí donde ustedes me ven. Fue muy difícil para mí esta semana porque no entendía por qué el Padre Celestial quería que dé mi testimonio y todavía no lo sé. No lo sé. No les miento ante Yahweh, ante mi Yahweh, ante mi todo. Pueden verlo en mis ojos. No lo sé, pero obedezco. Y estoy aquí al pie. Han pasado pruebas y sigo al pie. Y les cuento todo lo que me pasa y cada lo que me pasa, el Padre lo hace un estudio. Y es Él, no yo. Y ese vacío se llenó porque Él vive en mí. Y no vuelvo a cambiarlo por nada. Y le pido que me ayude en mis pruebas. Y llegar a ese reino que Él quiere darme junto a mi familia y junto a tu familia. Me sacó del alcohol, me sacó de la bulimia, me sacó de las mentiras, me sacó de las malas palabras, de vestirme mal, de volver a caer, de ir perdida por el mundo. Y aquí estoy, su hermana Raquel Surati. Jamás les había dicho mi nombre, jamás les había dicho mi nombre y aquí estoy. Mi nombre es Raquel Surati. Tengo 6 niños. Todavía no llego a los 40 años. Tengo 37 años. Y soy lo que soy por mi Elohim Yahweh y por su hijo Yeshua HaMashiach. Primera de Juan 1, Primera de Yohanan 1. Miren qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Yahweh, porque eso es lo que somos.
La razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. Queridos amigos, ahora somos los hijos de Yahweh y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. Esto sí sabemos, cuando Él aparezca seremos como Él, le veremos tal como es. Pero Yahweh me escogió lo que el mundo considera absurdo para avergonzar al sabio. Yahweh me escogió porque el mundo considera vil para avergonzar al fuerte. Y Yahweh me escogió del mundo porque el mundo mira con desdén como común o que considera como nada, para hacerme como nada lo que el mundo considera importante. Para hacer como nada lo que el mundo considera importante. El Padre me escogió de lo vil y menospreciado, porque ya no soy cola, sino cabeza. Porque ahora ya no soy solo Raquel. Ahora soy la hija de Elohe Yahweh. Y soy tu hermana. Y soy hermana de Yeshua HaMashiach. Voy a dejar abiertos los comentarios. Y si quieren orar por mí y por mi familia, pues, y que el Padre me dé la revelación. No voy a hacer más preguntas del por qué quiso que dé el testimonio. Aquí está el testimonio dado. Que mi eterno mi Elohe Yahweh los bendiga. Y hay muchas más cosas que el Padre sabe, pero solo el Padre me hizo hablar lo que Él quiere. Y es eso. Que mi eterno Elohe Yahweh los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, la gloria, la honra, la alabanza es para ti por siempre y para siempre, mi Abino Malkeino. Gracias, Padre. Gracias por todo, mi Elohe Yahweh. Te amo, papito lindo. Gracias porque, como dice en tu palabra, obedece, da testimonio, da tu testimonio, para que por tu testimonio otros lleguen a la verdad. Gracias, mi Elohe Yahweh, por siempre y para siempre te voy a agradecer. Ayúdame en las pruebas, ayúdame en el día a día, Padre, porque solo quiero llegar a la corona que me vas a dar. Y no solo yo, y yo sé que hay muchos hermanos que tienen su testimonio y que el Padre los ha sacado y los ha hecho cabeza y ya no más cola. Gracias por todo, mi Elohe Yahweh. Columna de nube y columna de fuego para mí y para las personas que están viendo este video. Me cubro con la sangre del Mashiach de cualquier cosa, mi Elohe Yahweh. Protégeme y ayúdame a mis hermanos en Mashiach, en Yeshua. Gracias por todo, mi Elohe Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Que mi eterno Elohe Yahweh los bendiga y si el Padre Celestial los permite, nos vemos en otro estudio. Bendiciones.